stars show what we're made of. Don't you look back, lift your head up, shake the dust off, tell me what you're made of. I can't hear you breathing, our lungs beating, our hearts. Lift up the voice, you got something to say. It's a brand new day. 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 When the rain falls, when the ground shakes, when the wind blows, when your heart breaks, show me sorrow, show me laughter, show me starlight, show me what you're after. I can't hear you breathing, our lungs beating, our heart. Lift up the voice, you got something to say. It's a brand new day. 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 See the sunrise, oh, fire in your eyes, oh, it's about time we all saw you shine. It's a brand new day. 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 Buenas noches para todos, bienvenidos a un miércoles docente de SPOC. Teníamos algunos meses sin llevar a cabo un nuevo webinar. Hemos regresado a la presencialidad, así que nos hemos reunido de manera híbrida a partir de las reuniones ordinarias para socios. Todos los que nos acompañan hoy, muchísimas gracias por estar conectados. Vamos a hablar hoy sobre Drospirenona y Dianogés. Queremos darle las gracias a nuestro gran aliado Abbott por siempre ser un comprometido con las jornadas docentes de la SPOC. Primeramente, cedo la palabra al doctor Jaime Sánchez como representante de la Junta Directiva para las bienvenidas de la noche de hoy. Doctor. Bueno, buenas noches a todos los participantes de este webinar tan interesante. La verdad que el video ha sido muy motivador. La verdad que empezamos la docencia de hoy con ganas de seguir viviendo, como dice, vivir a lo máximo. Ya me dieron ganas de agarrar vacaciones, pero lo importante es que tenemos una nueva presentación de docencia por parte de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, pues ahora Patricia va a hacer la presentación, pero tenemos a una de las estrellas de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, hablándonos de las dos moléculas estrellas en la anticoncepción en la actualidad. Entonces, un tema, la verdad, que muy interesante. Y pues sin darle más preámbulos, una cordial bienvenida por parte de la Junta Directiva de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Esperamos que disfruten esta revisión que nos va a hacer la doctora Carmen Troya. Adelante, Patricia. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a tratar de ser concisos. La hoja de vida de nuestra doctora es sumamente amplia. Para quienes no la conocen todavía, la doctora Carmen Troya es ginecóloga, obstetra, colposcopista, doctora en medicina y egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Panamá, especialista de la Caja de Seguro Social del Hospital General, subespecialidad en colposcopía y patología del tracto genital en el Instituto Oncológico Nacional. Aquí me disculpo por mi inglés anticipadamente. Advanced Colposcopía avanzada de la patología cervical. Discúlpenme. Diplomado en endocrinología reproductiva de la Universidad de Alcalá en España, miembro de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, coordinadora de la sección de climaterio, menopausia y osteoporosis de nuestra sociedad, experta latinoamericana en climaterio, endocrinología y menopausia y miembro del Comité de Ayuda Humanitaria de la ASCCP. Doctora, el público es suyo, puede iniciar cuando quiera. Vamos a compartir
Muy buenas noches a todos. Realmente es un orgullo estar aquí con ustedes. Siempre me encanta mucho. Dice que estamos. Déjame arreglarlo ahí y comenzamos. Muy bien. Hoy vamos a hablar primero de dos moléculas lindísimas, dos moléculas que son sumamente interesantes, que son la drospirenona y el dienogés. Y vamos a tratar de decirles qué es lo que debemos saber de estas moléculas. Primero, debo agradecerles a todos los que están en esta noche de hoy acompañándonos y que nos van a permitir poder compartir con ustedes algunos conocimientos y algunas cosas que son muy interesantes en estas moléculas. Hablaremos entonces comenzando de las progestinas y vamos a meternos ya en contexto. Las progestinas son esteroides sintéticos. Estos son similares a la progesterona y que son capaces de unirse a los receptores y emular las acciones de la progesterona. Estas son, según su conformación estructural, o sea, son diferentes, y al ser diferentes, además de la actividad progestagénica, pueden tener o no una actividad estrogénica, androgénica, antiandrogénica, glucocorticoide, antimineralocorticoide, además pueden o no tener una actividad neuroendocrina. Entonces, según la síntesis y clasificación de las progestinas, sabemos que las progestinas pueden ser derivadas de la progesterona natural, de la testosterona o de la espironolactona. Y que en este caso, en el día de hoy, en esta noche, vamos a hablar sobre una derivada de la espironolactona, que es la drospirenona, y sobre un híbrido que es el dienogés, del cual hablaremos posteriormente. Entonces vamos a comenzar con la drospirenona. La drospirenona es una progestina derivada de la 17-alfa-espironolactona. ¿Qué es importante en la drospirenona? Que la drospirenona regula los receptores de progesterona y los de mineralocorticoides y puede hacer una acción en el citoplasma no genómica activando las especies reactivas de nitrógeno cuando actúa sobre los receptores de progesterona y de los receptores de mineralocorticoides y al mismo tiempo y además puede actuar haciendo a nivel del núcleo, activando el gen, el gen de las especies reactivas de nitrógeno y estableciendo entonces características genómicas y actividades genómicas. La drospirenona es un inhibidor competitivo de la aldosterona, entonces lo interesante es que reduce la acción de la 17-alfa-hidroxilasa a nivel de la ruta delta 4 en la producción de las hormonas esteroideas y al reducir la acción de la 17-alfa-hidroxilasa disminuye las concentraciones de androstenediona y además la de la testosterona. Y en segundo, compite con la dihidrotestosterona por los receptores androgénicos en los tejidos blancos. Entonces, si vemos la interacción y la acción de la drospirenona sobre los diferentes receptores, vemos que tiene una acción progestagénica, antiandrogénica, antimineralocorticoide, y no tiene acción androgénica, ni estrogénica, ni glucocorticoide. Entonces comenzaremos a hablar acerca de la drospirenona. ¿Y qué podemos decirle? Que tiene una biodisponibilidad del 76%, una vida media bastante larga, que se liga a la albúmina, no se liga a la globulina transportadora de las hormonas sexuales, y los metabolitos que tiene la la drospirenona no parecen tener actividad biológica, y se eliminan asimismo en la orina y en las heces, y son prácticamente eliminados por completo, más o menos a los 10 días. Entonces, ¿qué sucede con esto y qué es lo interesante de la drospirenona? Que ese compuesto difiere de todas las otras progestinas en que su perfil farmacológico en los estudios preclínicos lo muestra ser lo más cercano a la progesterona natural, de manera que tiene las actividades propias de la progesterona casi como si fuera progesterona, pero además tiene propiedades antimineralocorticoides y con esto contrarresta la actividad emulada por el estrógeno que veremos posteriormente en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no es androgénica. Y entonces, al tener propiedades antialdosterona, produce la excreción de sodio y previene la retención de agua. Nosotros sabemos que la aldosterona tiene efectos deleterios en la salud cardiovascular y que puede producir una enfermedad cardiovascular marcada. De manera que lo puede hacer, ¿por qué? Porque cuando la aldosterona tiene que ver con el metabolismo y el mantenimiento de la presión arterial. Cuando se produce una disminución de la presión arterial en las células yuctaglomerulares del riñón, se produce una enzima que es la renina. La renina actúa sobre su sustrato, que es el angiotensinógeno, que es una proteína bien grande, y ese angiotensinógeno es producido principalmente por efecto estrogénico sobre el hígado, de manera
que dice la renina desdobla el angiotensinógeno en angiotensina 1 y en esa angiotensina C1 actúa la enzima convertidora de la angiotensina, produciendo el angiotensina 2, el cual actúa sobre las glándulas suprarrenales, haciendo que estas glándulas suprarrenales produzcan aldosterona. ¿Y esa aldosterona qué hace? Produce un aumento de sodio, produce retención de agua y produce eliminación de potasio. Entonces, miren lo interesante de qué hace la drospirenona. La drospirenona actúa a nivel de la producción de las glándulas suprarrenales en la aldosterona y bloquea el efecto de la aldosterona. De manera que al bloquear ese efecto de la aldosterona produce una disminución del volumen plasmático, una disminución de peso, una disminución de la tensión mamaria y mantiene una presión arterial sin cambios. Este efecto de la drospirenona es muy interesante y se vio que produce se produce efectos beneficiosos en la perfusión miocárdica y además de eso produce, cuando se usa en terapia hormonal menopáusica, mejoría en la función coronaria, no suprime la acción del estrógeno, dice en el estrógeno y en la microcirculación cardíaca. Y lo otro importante es que la drospirenona tiene un efecto sobre la presión arterial. Produce disminución de la presión arterial sistólica clínica desde los primeros meses en los cuales se está utilizando. Y cuando utilizamos drospirenona de 3 miligramos combinada con estradiol, y produce una disminución marcada de la presión arterial. Entonces, eso se ve desde el comienzo, se puede ver en las pacientes que son jóvenes y se ve también en las pacientes hipertensas posmenopáusicas que utilizan drospirenona, en los cuales produce una disminución tanto de la presión sistólica como de la presión diastólica. Aparte de eso, si esa paciente es hipertensa y está utilizando un diurético, por ejemplo, la hidroclorotiazida, la drospirenona produce un efecto mayor para disminuir la presión arterial y aumenta el efecto de la hidroclorotiazida. Entonces, la drospirenona es amigable con la presión arterial. No demuestra elevación de la presión arterial en mujeres que tienen presiones arteriales normales cuando usan drospirenona, y cuando la paciente tiene tendencia a presión arterial elevada, ella ayuda a disminuir la presión. Otra de las cosas en las cuales también se utiliza la drospirenona es en el síndrome premenstrual. Recordemos la definición que hace EICO, que dice que el síndrome premenstrual es la presencia cíclica de síntomas que son suficientemente severos para interferir con algunos aspectos de la vida y que puede aparecer en una relación consistente y predecible con la menstruación, y que es importante en el síndrome premenstrual, que esa sintomatología, que es el edema, la depresión, la irritabilidad, las molestias mamarias, y se produce sobre todo en la fase lútea, cuando se produce una estabilidad del estrógeno con reducción del estrógeno, y que se produce entonces un aumento de la progesterona. Entonces vemos que en este síndrome premenstrual produce sintomatología, que puede ser una de estas cualquiera, que puede ser dolor, falta de concentración, trastornos del sueño, cambios en el apetito, que se ven principalmente en fase lútea, y para hacer el diagnóstico tiene que ser por lo menos por 2 a 3 meses consecutivos, y que la mujer debe sufrir de una disfunción identificable en la actividad social o económica. Ustedes ven que son los momentos en que uno anda con cólicos, con dolores, que está súper irritable, que es como esto, uno se ve así, pero se siente como si lo estuvieran taladrando. Y cuando uno dice, si está en la parte social, que te preguntan, ¿cómo te sientes? Tú dices, nada, no me pasa nada. ¿Por qué? Porque es el efecto propio de la reducción de estrógenos a nivel de fase lútea. Y cuando este efecto es mayor, tenemos no solamente un síndrome premenstrual, sino un trastorno disfórico premenstrual. Entonces, el tratamiento que se ha dicho que debe ser para el síndrome premenstrual es la drospirenona, un progestágeno análogo de la espironolactona con esa actividad antiandrogénica y antimineralocorticoide. ¿Y qué sucede con la drospirenona? La drospirenona, este efecto analógico, tenemos que produce, es el único diurético que ha demostrado beneficios en el alivio del síndrome premenstrual. La actividad antimineralocorticoide evita la retención de agua y de líquidos que ocurre durante este periodo relacionada con los estrógenos exógenos. Y cuando nosotros utilizamos 3 miligramos de drospirenona, esto es comparable como si le estuvieras dando 25 miligramos de espironolactona. Entonces, la drospirenona tiene 2 mecanismos para producir alivio del síndrome premenstrual. Primero, inhibe la ovulación. Y al inhibir la ovulación, pues entonces no tiene el efecto propio ovulatorio. Y lo segundo es que tiene un efecto antimineralocorticoide que evita la retención de líquidos, la hinchazón y la alteración del estado de ánimo.
¿Y qué es importante cuando nosotros utilizamos drospirenona? Que tenemos que saber que cuando nosotros damos menores dosis de estrógenos y progestina en el anticonceptivo hormonal, que habitualmente esto tiene una menor supresión ovárica durante el intervalo estándar que hay de 7 días sin hormonas. Entonces, cuando nosotros tenemos regímenes 21-7, esto aumenta los síntomas adversos que ocurren durante el intervalo sin hormonas. Por lo tanto, para el síndrome premenstrual, lo que se ha recomendado es el acortamiento del intervalo sin hormonas a ciclos de 24-4. Es decir, que el ciclo que tenga uno sin hormonas sea máximo de 3 a 4 días y que se debe mantener niveles circulantes de estrógeno y progestina exógenos que sean suficientes para inhibir el desarrollo folicular y suprimir la síntesis de esteroides ováricos. Entonces, cuando se han hecho estudios que evalúan el uso de 3 miligramos de drospirenona con 20 microgramos de etinilestradiol, que son las dosis bajas, en esta vemos que eso produce una mejoría en la productividad, mejoría en las actividades sociales y mejoría en las relaciones sociales. ¿Qué es importante? Cuando utilizamos drospirenona de 3 miligramos con 30 microgramos de etinilestradiol en dosis, en ciclos de 21 con 7 libres, entonces eso ayuda a la paciente también a mejorar su calidad de vida. Pero si esta paciente además tiene un síndrome premenstrual, entonces lo ideal para ella sería la utilización de un esquema 24-4 que le permite tener un menor efecto, dice, libre de estrógeno. Y ustedes ven que cuando nosotros damos regímenes 24-4, la supresión ovárica hace que haya una estabilidad del estradiol, que es diferente a cuando tenemos un régimen de 21-7. De manera que eso permite que ese síndrome premenstrual y esa sintomatología disminuya y llegue a desaparecer. Entonces, cuando utilizamos para el síndrome premenstrual anticonceptivos con drospirenona, si lo comparamos con desogestrel, vemos que la drospirenona tiene un mejor efecto. Si lo comparamos con el levonorgestrel, la drospirenona disminuye los síntomas de un 58 a un 32%, mientras que con el levonorgestrel los síntomas aumentan. Y cuando utilizamos 3 miligramos de drospirenona con 30 microgramos de etinilestradiol, los síntomas premenstruales se reducen. Y además de eso, aumenta la calidad de vida relativa a la salud de la paciente. Y cuando utilizamos ese 30 miligramos con 3 miligramos de drospirenona con 30 microgramos de etinilestradiol, disminuye el edema, la sensibilidad mamaria y la distensión. Y si utilizamos los esquemas de 3 miligramos de drospirenona con 20 microgramos en 24-4, el nivel de evidencia para esta dosis es recomendación A, porque disminuyen los síntomas emocionales y los síntomas físicos. Además de EICOG, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia en el 2020 publicó su documento de consenso, en el cual nos dice que esa paciente que tiene síndrome premenstrual, que no tiene un deseo gestacional, que no tiene contraindicaciones para el uso de la anticoncepción hormonal, el tratamiento adecuado son las medidas higiénicas dietéticas y anticonceptivos con drospirenona en cuadros leves a moderados. Y en cuadros graves, se debe ser anticonceptivos con drospirenona, además de los psicotrópicos. Además del uso y la mejoría de la presión arterial y en el síndrome premenstrual, el efecto antiandrogénico de la drospirenona permite que la drospirenona más el etinilestradiol sea ideal para el tratamiento del acné e el hirsutismo en el síndrome ovario poliquístico. La drospirenona es la tercera, la progestina, después del acetato de ciproterona, que sería el gold standard, en tener un efecto antiandrogénico. Y podemos observar que ese efecto antiandrogénico que muchas veces nos pone un poquito temerosos en el efecto que puede tener sobre el peso corporal, se ha observado que la drospirenona en combinación con el etinilestradiol durante los primeros 13 ciclos que utiliza la paciente produce reducción de peso hasta de 1 kilogramo. Eso se produce porque hay una eliminación de líquidos, no hay retención de líquidos y por el efecto antimineralocorticoide. Y cuando ya llegamos a los 13 ciclos, se estabiliza este efecto y puede producirse un pequeño aumento de peso, pero nunca más de 1 kilogramo de peso durante todos los ciclos en los cuales la mujer está utilizándolo. Entonces, ¿para qué es recomendada la drospirenona? Primero, es parte en algunos anticonceptivos hormonales orales combinados.
Si la combinamos con etinilestradiol, se utiliza como anticonceptivo. Se utiliza para tratar el acné moderado, para el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual. Y si la combinamos con estradiol en dosis bajas, se utiliza para tratar síntomas de la menopausia y en terapias de reemplazo hormonal o terapias hormonales de la menopausia. Y la drospirenona también sirve para el método de Yupp. Entonces vemos que drospirenona es una acción antiandrogénica, es el tercero en potencia tras el acetato de ciproterona. La acción antimineralocorticoide tiene una menor retención hidrosalina. Está recomendado como tratamiento de primera elección junto con medidas higiénicas dietéticas en el síndrome premenstrual y es recomendado en aquellas pacientes que se quejan de aumento de peso cuando utilizan un anticonceptivo. Entonces, para ellos, la utilización de la drospirenona sería el gestágeno ideal. ¿Cuáles son los efectos adversos que podemos tener con la drospirenona? Los frecuentes, que son aquellos que se presentan de 1 en 100 a 1 en 10, puede ser el ánimo depresivo, la cefalea, la migraña, las náuseas. Y raros tenemos que son los trastornos vasculares, el tromboembolismo venoso y el tromboembolismo arterial. Los efectos adversos más frecuentes serían la cefalea, la sensibilidad mamaria, la náusea, el dolor abdominal y la migraña. Con la drospirenona, el manchado, el spotting, cuando lo combinamos con el etinilestradiol, se va reduciendo grandemente a medida que van pasando los ciclos, de manera que cuando han pasado 13 a 26 ciclos, menos del 5% de las pacientes presentan manchado o presentan spotting. Una de las cosas que hace muchos años se mencionó era la posibilidad de tromboembolismo en personas o en mujeres que utilizaban anticonceptivos hormonales cuando utilizaban gestágenos de tercera y cuarta generación. Y en el 2009 se hizo la observación de que los contraceptivos con desogestrel, gestodeno, drospirenona tenían un aumento significativamente mayor de la probabilidad de riesgo de tromboembolismo venoso por ser gestágenos de tercera y cuarta generación. En el año 2012 se hizo una evaluación específicamente de drospirenona, un estudio muy grande para evaluar el riesgo de tromboembolismo venoso. Y se dio entonces que el riesgo de tromboembolismo venoso de los progestágenos de cuarta generación, sobre todo la drospirenona, tiene el mismo efecto que cualquier otro gestágeno, no tiene un efecto tromboembólico mayor. Y es importante que cuando se utiliza, si se compara con el levonorgestrel, que es el que menor efecto gestágeno tiene, menor efecto tromboembólico tiene, solamente se presenta alrededor de 1 a 2% por encima del levonorgestrel. Y es similar a todos los otros gestágenos. Y recordemos que cuando se utiliza drospirenona como dosis, como progestina única en la anticoncepción, no se presentan efectos tromboembólicos cuando se utiliza como drospirenona sola. Las contraindicaciones y precauciones que tenemos que tener con la drospirenona, principalmente la insuficiencia renal, porque por allí se elimina, la insuficiencia renal por el tema del efecto de aldosterona, y en aquellas pacientes que tienen antecedentes de enfermedades tromboembólicas. Así que vemos que tienen contraindicaciones en la insuficiencia renal, en la disfunción hepática, en la insuficiencia adrenal. Y las contraindicaciones relativas cuando utilizamos medicamentos como los AINES, como el Motrin, el Advil, el Alip, o cuando tenemos diuréticos retenedores de potasio, diuréticos de suplementación de potasio, o receptores y antagonistas de receptores de angiotensina, o cuando utilizamos heparina. Entonces hablaremos ahora de nuestra segunda droga, el Dienogés. ¿Qué tenemos que saber del Dienogés? El Dienogés es una progestina derivada de la 19-nortestosterona que tiene un grupo 17-alfa-cianometilo en lugar del grupo 17-alfa-etinil. Eso la hace ser 10 veces más potente que la progesterona. Entonces, en la clasificación por su origen, el Dienogés es una progestina híbrida. ¿Y por qué es una progestina híbrida? Porque es un derivado de la 19-nortestosterona en el grupo de los estranos y es derivado de la 17-alfa-hidroxiprogesterona, comparte esos efectos como un pregnano. Entonces, al ser el primer progestágeno híbrido que comparte estas propiedades de los estranos y los pregnanos, de los estranos derivados de la 17-nortestosterona, tiene una acción progestacional sobre el endometrio. Y de los pregnanos, que es el derivado de 17-hidroxiprogesterona,
toma la potente acción antiandrogénica. Entonces vemos qué importancia tiene esto. Pues dice las semejanzas de del dienogés respecto a los derivados de 19-nortestosterona, tiene una semivida plasmática bien corta, un efecto progestacional sobre el endometrio que veremos ahora muy marcado, una alta biodisponibilidad oral, más del 90%, y de los derivados de la progesterona, inhibe una inhibición relativamente baja de la secreción de gonadotrofina, una neutralidad en efectos sistémicos, cardiovasculares y metabólicos, y una actividad antiandrogénica. Y como droga propia, ella misma no tiene interacción con las proteínas transportadoras específicas y tiene una alta concentración de sustancia no unida en el suero. Entonces vemos que en la afinidad de receptores, el dienogés tiene una actividad progestogénica, una actividad antiandrogénica y no tiene efecto androgénico, ni antialdosterona, ni efecto glucocorticoide. Es importante que el dienogés, voy a ponerla acá, sí, que el dienogés tiene la característica de que tiene una vida media de 9.1 horas. No se une a las proteínas transportadoras, las globulinas transportadoras de las hormonas sexuales. El enlace a la albúmina es del 91%, es un enlace bien débil de manera que puede liberarse rápidamente para poder hacer efecto, y la fracción libre es de un 9%. La dosis usual de dienogés es de 2 miligramos por día, con una biodisponibilidad oral del 90% y no se acumula con la administración repetida. Entonces, la absorción es bien rápida y es casi completa, es del 10% de dienogés libre, el metabolismo por hidroxilación y conjugación, la eliminación es renal con una vida media de un plasma de 10 horas, y el estado estable se alcanza después de 2 a 3 días de estar utilizando el medicamento. Entonces, ¿qué efecto tiene el dienogés sobre el endometrio? El dienogés afecta las enzimas relacionadas con el metabolismo de los estrógenos. ¿Por qué? Porque el dienogés produce una inhibición de la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 1, de manera que impide la transformación de la testosterona a través de la aromatasa para transformarse a 17-beta-estradiol, y aparte de eso inhibe también la formación estrona. De manera que eso produce y hace que haya un potente efecto gestagénico y antiestrogénico en el tejido endometrial, ya sea que esté a nivel del útero o que sea ese tejido endometrial ectópico, como es el caso de la endometriosis. ¿Por qué? Porque tiene una acción antiproliferativa y antiinflamatoria similar a la progesterona. Entonces, el dienogés produce una reducción del grosor endometrial desde el primer ciclo, 25% de reducción del grosor endometrial, que pasa en el primer ciclo de 10.1 hasta 7.5 milímetros. Vemos que el dienogés, por su alta eficacia endometrial, consigue un excelente control del ciclo, produce menos días y menos volumen de menstruación, y produce una disminución de un 30% de reducción en los días de sangrado menstrual. Igual, la intensidad del sangrado disminuye. Hay cambios en la intensidad del sangrado antes y después del dienogés con etinilestradiol. En una intensidad de sangrado excesivo de 12.8 a 0.8, de normal de 77.7 a 57.1. ¿Por qué? Porque pasa de escaso de 9.5 a 42%, y se incrementó 4 veces el número de pacientes con sangrado escaso a los 8 meses. Entonces vemos que el dienogés tiene una baja incidencia de manchado, con una reducción marcada a lo largo de todos los ciclos, y es ventajoso aún en usuarias de otro anticonceptivo hormonal previo. El dienogés produce reducción del manchado, del sangrado intermenstrual y de la menstruación silente a medida que van pasando los ciclos. Y podemos observar que tiene un efecto marcado sobre el endometrio y puede producirse, y por eso es que se utiliza en el caso de la endometriosis profunda sobre todo, y en el tratamiento de aquellas pacientes que tienen menstruaciones muy abundantes que queremos reducir la cantidad de sangrado. Entonces, el dienogés tiene un efecto antiandrogénico. ¿Y por qué tiene ese efecto antiandrogénico? Porque disminuye la testosterona libre en un 50%, suprimiendo la LH, aumenta las globulinas transportadoras de las hormonas sexuales, reduciendo la testosterona biodisponible,
inhibe la actividad de la 5-alfa-reductasa en la piel. Recuerden que esa es la que hace que la testosterona libre se convierta en dihidrotestosterona, de manera que actúa entonces para producir en la piel y aumentar el acné, y porque se bloquea los receptores androgénicos. Vemos que el dienogés produce un cambio marcado en los derivados de testosterona. Disminuye el androstenandiol en 38%, la testosterona total hasta en un 40%, la lira hasta en un 54%, y el andrógeno más potente, que es la hidroepiandrosterona sulfato, en un 51%. El dienogés es el segundo después del acetato ciproterona en su efecto antiandrogénico. ¿Y qué hace esto? Actúa sobre el acné, actúa sobre el hirsutismo, y vemos que el acné produce reducción tanto del acné leve como el acné moderado, y sobre todo en el acné severo. En cuanto a su efecto anticonceptivo, el dienogés tiene un efecto endocrino muy marcado. Inhibe la ovulación, inhibe la espermatogénesis, y por eso está siendo utilizado y están haciendo estudios ahora mismo para el anticonceptivo masculino. Produce una transformación secretora y antiproliferativa del endometrio y no altera el perfil metabólico. Dice, la dosis que se necesita de dienogés para la inhibición de la ovulación es de 1 miligramo por día, y la dosis que se utiliza en el anticonceptivo hormonal es de 2 miligramos por día. De manera que en los casos en que se utiliza dienogés solo, a pesar de que no está reconocido como anticonceptivo solo, entonces sí puede producir inhibición de la dosis de ovulación, porque tiene un mecanismo de vía periférica reduciendo el pico estrogénico, interfiere con ese feedback positivo en hipófisis y altera el pico de LH. Entonces, cuando ya, a pesar de tener un efecto marcado en el bloqueo ovulatorio, cuando se elimina el dienogés, se produce un aumento rápido del primer ciclo de las gestaciones, y a los 12 meses después de haber dejado de utilizarlo, se ha recuperado casi el 100% de la fertilidad inicial que tenía la mujer antes de comenzar a utilizar dienogés. El dienogés no tiene efectos metabólicos, muy pocos efectos metabólicos. No tiene cambios significativos ni en los glucocorticoides ni en los mineralocorticoides, no tiene cambios en la presión arterial. Inicialmente se produce un aumento de la TSH en el primero o segundo ciclo, el cual después se estabiliza. ¿Por qué? Porque el dienogés tiene un aumento, se produce un aumento progresivo de los niveles séricos de la globulina transportadora de la tiroxina, de manera que esa TSH se va reduciendo y se va estabilizando cuando utilizamos tanto 30 microgramos de etinilestradiol y dienogés como 20 microgramos de etinilestradiol. En cuanto al riesgo tromboembólico del dienogés, según progestágeno de cuarta generación, vemos que si lo comparamos el dienogés etinilestradiol con todos los otros anticonceptivos de bajas dosis, el riesgo es menor de 1, es muy bajo riesgo. Y cuando lo comparamos, por ejemplo, con el levonorgestrel que se les dije hace un rato, que es el gestágeno de menor riesgo cardiovascular, entonces vemos que el riesgo es casi en 1, de manera que el incremento de riesgo es casi comparable al del levonorgestrel. Cuando utilizamos el dienogés solo, vemos que en casi 60.000 ciclos de tratamiento no hubo ni un caso reportado de tromboembolismo venoso cuando se ha utilizado el dienogés. El dienogés no afecta ni el perfil lipídico, ni los niveles de lipoproteínas, y el metabolismo de los carbohidratos, ni la función inmunológica. Fíjense que el colesterol se mantiene, el HDL se mantiene más o menos estable, el triglicérido va reduciéndose a medida que se va poniendo. Y una de las cosas que se le achacan mucho a los anticonceptivos hormonales, sobre todo a los gestágenos, es un efecto sobre la libido y una disminución de la libido. La drospirenona y el dienogés dentro de los gestágenos tienen un efecto significativo beneficioso sobre la libido. ¿Por qué? Porque el porcentaje de usuarios que presentan cambios en la libido en una población tanto de drospirenona como dienogés, en un estudio que salió publicado en el 2020, dicen que el efecto sobre la libido es neutro o incluso para aumentar y mejorar la libido. Entonces vemos que en un estudio que se hizo, se han hecho 2 estudios, principalmente uno en Colombia, en el cual nos dice a nosotros, en esas pacientes que para evaluar la actividad sexual, cuando utilizaron ciclos de dienogés, vemos que en 6 ciclos con dienogés y etinilestradiol,
el puntaje total de mejoría de la libido en la escala de función sexual fue adecuado. Hubo un aumento de la satisfacción, disminución del dolor, mejoría del orgasmo, mejoría de la lubricación, mejoría de la excitación y mejoría del deseo sexual. E igual con el como la drospirenona, el dienogés en combinación con el etinilestradiol es equivalente a drospirenona y clormadinona en la estabilidad del peso corporal. Y después, igual de 10-15 ciclos de tratamiento, el aumento de peso es mínimo, es menos de 1 kilogramo de peso en el cambio de peso corporal de la paciente. Una de las cosas importantes que tiene dienogés es el efecto sobre la glándula mamaria. Cuando se utiliza en grandes dosis, cuando se dan 20 miligramos de dienogés por día, o sea, una tableta de 10 miligramos 2 veces al día, administrados en forma continua por 24 semanas, se reduce el tamaño de la glándula mamaria. ¿Por qué? Porque reduce los cambios estructurales anormales, tales como conductos dilatados, y no tiene un efecto significativo sobre el tejido graso de la glándula mamaria. De manera que son estudios que se han hecho para poder evaluar el riesgo de la utilización de dienogés en la glándula mamaria. Cuando nosotros vemos los efectos adversos de dienogés, que los principales son la migraña, la mastalgia, el náusea, vómito, la depresión, la disminución de la libido en casos muy contados y el edema. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nosotros dienogés? Dienogés lo podemos utilizar en combinación con el etinilestradiol de 30 microgramos o en combinación de etinilestradiol de 20 microgramos, que son 2 miligramos de dienogés. Cuando utilizamos el dienogés en 2 miligramos con etinilestradiol de 30 microgramos, lo que existe es los anticonceptivos que son de 21 comprimidos. 21 pastillas son monofásicos porque tienen el mismo contenido hormonal durante las 21 tabletas. Se toman 21 tabletas por 3 semanas, por 21 días seguidos, y se dan 7 días de descanso. Es importante cuando se le explica al paciente cómo tomar el anticonceptivo, de la forma más fácil es para que no se confunda, que cuando terminan sus 21 días de tratamiento, se esperan 7 días y se comienza la próxima pastilla en el 8º día. Significa que si a ella la caja del medicamento se le acabó un lunes, ella tiene que esperar hasta el lunes siguiente sin tomar nada y el martes comienza su nueva pastilla, tenga o no tenga sangrado, le haya venido o no le haya venido la regla, no tiene nada que ver con la menstruación. Solamente el primer ciclo es el que tiene que ver con el sangrado menstrual. Cuando utilizamos el dienogés de 2 miligramos con 20 microgramos de etinilestradiol, es el caso de que dan 28 comprimidos, pero los 28 comprimidos no es que sean 28 comprimidos activos, son 28 comprimidos en el cual hay 21 comprimidos activos y 7 comprimidos que nos dan a nosotros el término completo para que esa paciente que se enreda utilizando el anticonceptivo en forma esperando y descansando, entonces lo pueda tomar en una forma continua y que se pueda utilizar. El dienogés también se ha utilizado en algunos otros países de 2 y de 3 miligramos con valerato de estradiol, pero aquí en Panamá nosotros no tenemos esa alteración. Entonces vemos, ¿qué podemos decir del dienogés? Que tiene una eficacia anticonceptiva demostrada por los valores de los índices de Pearl, que facilita que las reglas sean más cortas, 30% menos de días de sangrado, reducción marcada de la intensidad del sangrado menstrual, menos spotting, menos sangrado intermenstrual, reduce los niveles de testosterona total y libre, por lo cual mejora el acné y se puede combinar incluso en compañía de otras moléculas que utilizan los dermatólogos como la isotretinoína. Tiene un efecto no significativo sobre el peso, no afecta significativamente el deseo sexual y tiene un buen perfil de seguridad. Entonces, ¿qué usos médicos se le dan al dienogés? La anticoncepción femenina, antiandrogénico, en la endometriosis, en esos 2 casos, se utiliza combinado con etinilestradiol, pero se puede utilizar en endometriosis como droga sola o se puede utilizar en aquellas pacientes que tienen riesgo que tienen endometriosis y que necesitan anticoncepción, pues entonces se pudiese usar combinado con un etinilestradiol para producir el efecto anticonceptivo sin que le produzca mayor problema a la paciente. Y que se ha combinado con estradiol en terapia hormonal de la menopausia.
Y como les dije, hay estudios ahora mismo en fase 2 para la anticoncepción masculina y la disforia de género. Entonces, ¿qué es importante cuando usted va a elegir un anticonceptivo? ¿Qué cosas tiene que tomar en consideración? Primero, la edad de la paciente. Es muy importante saber que en los extremos de la vida, tanto en la adolescencia como en la transición a la menopausia y en la menopausia, se recomienda la utilización de bajas dosis y que la paciente que está en periodo fértil, en la edad, en máximo periodo fértil, por lo general requiere mayores cantidades, mayores dosis de etinilestradiol o de estrógeno para poder tener un efecto compensatorio de la progesterona. Hay que evaluar los antecedentes personales y familiares de la paciente, los factores de riesgo cardiovascular propio de la paciente, si la paciente tiene o no contraindicaciones de los estrógenos y cuáles son sus necesidades anticonceptivas. ¿Por qué? Porque así vamos a poder escoger qué dosis de estrógeno le vamos a dar, con qué vamos a acompañar ese estrógeno, qué ruta, qué vía, qué forma de anticoncepción le vamos a ofrecer a nuestra paciente. Tenemos que recordar que eso se basa en los criterios de elegibilidad de la OMS, en la cual hay contraindicaciones específicas, categoría 3 y 4, para la contraindicación de la terapia hormonal y de los usos de estrógeno y de algunos anticonceptivos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la elección del estrógeno. Y en la elección del estrógeno podemos utilizar etinilestradiol o valerato de estradiol. Recordando que el etinilestradiol con el 17 beta y 6 estradiol y el valerato de estradiol van a tener efectos farmacodinámicos diferentes que tenemos que evaluar y ver si se utilizan o no dependiendo de los factores de riesgo de la paciente. Y que el que más se utiliza es el 17 beta estradiol y el etinilestradiol. Entonces, una vez que ya hemos elegido el estrógeno que vamos a utilizar, debemos ver qué progestágeno le vamos a añadir a ese estrógeno. Y el progestágeno que le vamos a añadir va a depender de la sintomatología de la paciente, si tiene alguna sintomatología y necesitamos utilizar el gestágeno para tratar esa sintomatología, o si simplemente viene por anticoncepción. Por ejemplo, si esa paciente desea anticoncepción, pero además tiene síntomas de hiperandrogenismo, acné, hirsutismo, alopecia y seborrea, los estágenos recomendados serían un antiandrogénico, que sería el acetato de ciproterona, el dienogés y la drospirenona. Si esa paciente tiene edema, mastalgia, aumento de peso, retención de líquidos, síndrome premenstrual, pues entonces el gestágeno de elección debe ser la drospirenona. Si la paciente tiene endometriosis, debe ser un dienogés. Si la paciente tiene una disminución de la libido de base antes de comenzar a usar anticonceptivo y no tiene ninguna otra alteración, pues entonces los que menos dice tiene que ser un gestágeno androgénico. Y los gestágenos androgénicos serían el levonorgestrel y el estodeno. Y si estamos y necesitamos uno que sea que tenga efecto antiandrogénico, recordemos que les dije del estudio que acaba de salir, en el cual nos dice que la drospirenona y el dienogés son adecuados para el tratamiento de la disminución de la libido. Y en el caso de que la paciente tenga una hipermenorrea, menstruaciones muy abundantes, menstruaciones muy prolongadas, entonces el gestágeno ideal sería el dienogés y el acetato de nomegestrol. Y si estamos en la transición a la menopausia o necesitamos hacer una terapia hormonal menopáusica, el gestágeno y los gestágenos para la anticoncepción en transición a la menopausia y en la terapia hormonal de la menopausia son las drospirenona, el dienogés y el nomegestrol. Entonces, una vez que ya elegimos nuestro estrógeno, nuestro gestágeno, vamos a ver cómo le vamos a dar el tratamiento a la paciente, cómo le vamos a dar la anticoncepción. Entonces, podemos utilizar que si esa paciente es una paciente que no quiere estar tomando medicamentos, o sea, pastillas durante todo el mes, podemos darle 21 tabletas y que descanse 7. Si es aquella que dice, no doctora, pero es que se me olvida, entonces le damos la que tiene 28, pero que son 21 activas y 7 inactivas. Y si tiene síndrome premenstrual o de repente tiene muchas molestias premenstruales, entonces sería candidata a un 24/4.
Y si la paciente dice, doctora, yo no quiero ver la menstruación porque no quiero menstruar, pues entonces usted le quita la parte de píldoras inactivas y le puede seguir el anticonceptivo en forma continua, de manera que lo puede utilizar hasta por 84 días. Siempre después de 3 meses la paciente tiene que sangrar, por lo menos dejarle unos 7 días para que la paciente sangre, porque necesita descamar el endometrio, porque si no va a ser un sangrado por si se atrofia endometrial. Entonces, ¿qué mensaje les podemos dar para que ustedes se queden en su casa, no que se las lleven? Primero, que la elección del anticonceptivo debe ser adecuado a las necesidades de la usuaria, que se debe elegir la dosificación, la vía y el esquema de administración indicado para esas necesidades, y que la anticoncepción debe hacerse a la medida de los requerimientos de cada paciente. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden que las mujeres evolucionamos y nuestros métodos anticonceptivos también necesitan evolucionar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ese último mensaje creo que es el más adecuado. No ir a la farmacia a comprar lo primero que se nos ocurra. Tenemos algunas preguntas, doctor. Jaime. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. la verdad que la doctora nos ha dejado poco espacio para preguntar, ¿ah? Ha abarcado la temática de forma muy amplia, pero viendo que tenemos algunos residentes en la audiencia, que siempre es importante, yo quisiera preguntarle, doctora, si en las pacientes en las cuales no tienen como ninguna sintomatología y que vienen solamente por anticoncepción, ¿pudiéramos hacer alguna diferencia entre drospirenona y dienogés solamente tomando en consideración la edad de la paciente o es indiferente? Bueno, realmente cuando una paciente viene a solicitar anticoncepción y no tiene ninguna necesidad especial, esta es una paciente bastante, digámoslo así, como fácil de tratar. ¿Por qué? Porque en esta paciente nosotros podemos irnos no necesariamente por anticoncepción antiandrogénica, sino que a esta paciente nosotros le pudiéramos dar un medicamento, una combinación androgénica. O sea, podemos utilizar, por ejemplo, un levonorgestrel, podemos utilizar un getogeno, un desogestrel, podemos utilizar los otros. Pero, ¿qué sucede en esa paciente que viene por anticoncepción y que sí es importante? Es la paciente que viene en la transición a la menopausia. Recuerden que después de los 40 años la paciente se comienza a pensar como una transición a la menopausia para comenzar los primeros cambios y todo lo demás. Entonces, en esa paciente sí sería importante que el gestágeno que utilizáramos fuese drospirenona o dienogés. ¿Qué diferencia podemos hacer entre drospirenona o dienogés? Hacer la historia clínica de la paciente. ¿Por qué? Porque puede ser que la paciente no tenga una necesidad especial, pero si usted le hace alguna pregunta y le dice, oiga, ¿y sus menstruaciones cómo son sus menstruaciones? ¿Cuántos días le dura? ¿Tiene alguna cuestión? Las mamás le duelen mucho. Entonces dice, bueno, doctora, la verdad es que no tengo como tanto sangrado, pero la verdad es que sí como que me dura bastante, o que es lo que está haciendo la historia clínica la paciente. Entonces, uno puede hacer y escoger dentro de las características clínicas de ella, uno puede escoger cuál de las progestinas, a pesar de que no tiene una necesidad específica, pudiese ser la mejor y la más adecuada para ella en el desarrollo de la anticoncepción. Entonces, es conocerse el efecto de cada una de las progestinas para poder ofrecerle a esta paciente cuál puede ser la mejor para ella. Excelente, doctora, muchas gracias. Por medio de las redes nos está llegando una pregunta, no tanto relacionada con anticoncepción, pero sí relacionada con el dienogés. Y nos preguntan, ¿cuál es el uso del dienogés en el manejo de la endometriosis? Muy bien. El dienogés es la droga recomendada, así como la drospirenona es la droga de primera elección en el tratamiento del síndrome premenstrual reconocida por la FDA. El dienogés es la droga reconocida y aceptada como tratamiento primario y de primera elección para disminución del tamaño de los focos endometriósicos
eutópicos y ectópicos. ¿Por qué es la recomendada? Porque como les mencioné en el efecto por el cual el dienogés actúa sobre el endometrio, el dienogés actúa directamente bloqueando la 17-hidroxiesteroide, de manera que impide la acción de la aromatasa e impide la transformación de la testosterona y que va a pasar a 17-beta-estradiol, de manera que disminuye la cantidad de estradiol y disminuye el efecto de la estrona. Recuerden que en la mujer, en la paciente que tiene endometriosis, lo que tenemos es tejido endometrial con todas las propiedades del tejido endometrial ectópico, que puede ser ectópico en cualquier parte. Y cada vez que tenemos un ciclo menstrual, ese efecto de todas las hormonas actúa en ese foco endometriósico y produce las características propias del sangrado, que puede ser sangrado mínimo en forma solamente de gotitas, pero eso puede producir proceso inflamatorio. Y el dienogés lo que va haciendo es reduciendo el efecto hormonal estrogénico en esos focos endometriósicos y al mismo tiempo va reduciendo el tamaño de los focos endometriósicos. Entonces, está reconocido que el tratamiento ideal, incluso solo, ¿no? O sea, el tratamiento para la endometriosis es dienogés. Dienogés es por puro, solo, sin ningún estradiol y sin ningún efecto. Una de las cosas que pudiese preguntarse y que pudiese poner uno así como en medio en dudas es, en una paciente que tiene endometriosis, que necesita planificación familiar, que necesita que le estoy dando tratamiento con dienogés. El dienogés le sirve como anticonceptivo. Como les dije hace un rato, el efecto anticonceptivo del dienogés se da con 1 miligramo y cuando utilizamos dienogés solo para tratamiento de endometriosis son 2 miligramos. Pero resulta que no está reconocido por la FDA como tratamiento anticonceptivo como tal. Por lo menos hasta este momento no se ha reconocido. Entonces, a pesar de que sabemos que el efecto anticonceptivo se da, no está reconocido y no es recomendable en esas pacientes que tenemos el tratamiento para la endometriosis pura, no ponerle otro método anticonceptivo que puede ser barrera. En el caso de la paciente joven que necesita utilización del dienogés, entonces se puede utilizar el etinilestradiol en baja dosis con dienogés. ¿Y por qué se puede utilizar? Porque el dienogés tiene un efecto neutralizante del etinilestradiol. El etinilestradiol produce un efecto a nivel del hígado para la producción de la globulina transportadora de las hormonas sexuales, mientras que el dienogés, recuerden que no tiene un efecto sobre la globulina transportadora, entonces tiene un efecto en el cual es sinérgico y ellos actúan uno sobre el otro, específicamente con dienogés y drospirenona para producir un efecto sinérgico cuando se utilizan en conjunto, sobre todo dienogés con etinilestradiol. Excelente, doctora. Muchas gracias. Nos llega una pregunta de la doctora Denise Martínez. Primero felicitando a la doctora por la excelente presentación. Gracias. Y nos pregunta si se mantienen los efectos beneficiosos de la drospirenona cuando lo usamos sola, sin etinilestradiol, en pacientes que están dando lactancia materna. Sí, sí se mantiene, porque lo que sucede cuando usted utiliza la drospirenona en lactancia, o la puede utilizar no solamente en lactancia, sino que la puede utilizar como anticonceptivo, los efectos de la drospirenona se mantienen completamente. O sea, la drospirenona mantiene su efecto protector, cardiovascular protector, mantiene su efecto para el síndrome premenstrual igualito. Se mantiene todos sus efectos cuando se utiliza solo drospirenona como método anticonceptivo. Lo que sucede es que el efecto y la combinación de drospirenona con etinilestradiol se da principalmente en pacientes jóvenes y porque el estrógeno lo que va a hacer o lo que está haciendo es neutralizar el efecto de la progesterona para el endometrio y evitar el sangrado. Entonces recuerden que
la progesterona, lo que sería la progestina, produce una reducción del tamaño del endometrio. Sin embargo, el estradiol produce no sinergia, produce como un bloqueo, refuerza y neutraliza, es la palabra, neutraliza el efecto del progestágeno sobre el endometrio. De manera que cuando nosotros tenemos y utilizamos la drospirenona como anticonceptivo solo, el problema que podemos tener al principio son los sangrados. Podemos tener manchados intermenstruales, podemos tener las hemorragias intermenstruales que van reduciéndose a medida que va produciendo el efecto que tiene la drospirenona. Y que al combinarlo estrógeno con progesterona simplemente produce el efecto anticonceptivo y el efecto de neutralizar y de contrarrestar el efecto de uno sobre otro en el endometrio. Excelente, doctora. Bueno, en el chat de Ceclimo están tirando fuegos artificiales allá por la excelente presentación que hizo la doctora Guerra y la doctora Izaza, pues con muy buenos comentarios y felicitándola. Gracias, gracias. Bueno, la verdad que su mensaje, doctora, ha llegado bastante lejos. Veo amigos hasta de la frontera con Costa Rica en Chiriquí. Veo también gente de provincias centrales, Azuero, gente de Colón. Y pues también la variedad de la audiencia ha sido amplia, desde residentes, especialistas muy jóvenes, hasta especialistas de mucha más experiencia. Así que yo creo que ha sido completa la conferencia, completa la audiencia, completa la speaker y pues completando todo nuestros patrocinadores. Así que le paso la palabra a Patricia y muchas gracias nuevamente, doctora, por su excelente presentación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctor Jaime. Hay otra preguntita que nos hicieron llegar por WhatsApp en esta ocasión. Una de los tantos que se han conectado a nuestros webinars, los tenemos también grabados. Dice, ¿hay diferencia en cuanto a la utilidad de anticonceptivos basándose en edades de las pacientes? En su experiencia, maduras, mayores de 45 años, ¿pueden utilizar dienogés y drospirenona sin inconvenientes? Exacto. Precisamente cuando le pusimos allí los pasos que hay que seguir para elegir un anticonceptivo, lo primero es la edad. Entonces, ¿qué es importante en la edad? Como les dije, los extremos de la vida son los que tenemos que utilizar o debemos utilizar principalmente bajas dosis de estrógenos. Y en los extremos de la vida es precisamente donde se pueden utilizar y tienen mayor utilidad la drospirenona por una parte. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando uno comienza a menstruar? ¿Quiénes son las que tienen más síndrome premenstrual? ¿Quiénes son las que tienen más cólico? ¿Quiénes son las que tienen más dolores? Las adolescentes. Entonces, es muy poco probable si a mí, una paciente, me viene a la consulta y me dice que viene con 30 años y que le comenzaron a dar cólicos hace 3 menstruaciones atrás, yo pienso en todo menos que un síndrome premenstrual. Entonces, porque eso va de acuerdo, o sea, a la edad. Entonces, ¿qué es importante? Los gestágenos que deben utilizarse, y ese es un mensaje que les quiero como dejar así importantísimo, en la terapia hormonal a la menopausia son, primero, baja dosis de estrógeno. Debe ser estradiol en bajas dosis. Bajas dosis significa que debemos utilizar, por lo menos si vas a utilizar etinilestradiol, en 20 microgramos preferiblemente. Es preferible comenzar con una baja dosis y subir la dosis si la necesitas a comenzar con dosis altas y después querer bajarla. Es bastante difícil, o no tan difícil, es un poquitito más complicado bajar una dosis hormonal cuando ya el organismo se acostumbró a una dosis alta a subir una dosis hormonal porque te estás quedando corto y no estás logrando neutralizar el efecto de sangrado y la paciente tiene mucho spotting y tiene mucho sangrado, porque el problema de las bajas dosis es que puede producir sangrado. Entonces, mi recomendación siempre es comenzar con bajas dosis de estrógeno. Y en la paciente en transición a la menopausia,
desde los 40 años, drospirenona, Dienogens y nomegestrol. Lastimosamente, el acetato de nomegestrol lo teníamos nosotros en Panamá y se lo llevaron del mercado. ¿Verdad que sí? Que se lo llevaron del mercado, los de Abbott. Se lo llevaron del mercado, lo tuvimos por muchísimo tiempo. El acetato de nomegestrol es una excelente droga. Entonces, no la tenemos ahorita, pero tenemos drospirenona y tenemos Dienogens, que para la paciente en transición menopáusica son las drogas de elección. Igual, para la paciente joven, la paciente adolescente, la paciente que usted le va a dar tratamiento por un síndrome premenstrual, por porque tenga un acné, porque tenga todo, ¿cuál sería la droga de elección para ella? Una drospirenona. ¿Por qué una drospirenona y no le recomiendo una ciproterona? Porque la ciproterona tiene otros efectos colaterales que para un adolescente no, o sea, van a ser un poquitito más difíciles de estabilizar para su sistema hormonal. Entonces, es más light, es más suave. No es porque estemos hablando ahorita de drospirenona y todo, pero la combinación de una dosis baja de ethinylestradiol con una drospirenona le va mejor a la paciente para lo que sería el síndrome, o sea, el síndrome de ovarios poliquísticos, si la paciente no tiene un acné muy severo o los síntomas son muy severos. Una cosa que me preguntaron y que es importantísimo en lo que es la parte de anticoncepción. Hay que quitarse la idea de que hay que cambiar el anticonceptivo y hay que descansar del uso del anticonceptivo. Cuando uno comienza a utilizar un anticonceptivo por razones de anticoncepción, tiene que utilizarse el anticonceptivo durante el tiempo que esté en riesgo de embarazo. Entonces, es una mentira, es un mito, es una creencia inadecuada que usted tiene que cambiar el anticonceptivo porque el cuerpo se acostumbra al anticonceptivo y tiene que cambiar el anticonceptivo porque el cuerpo pierde, el anticonceptivo pierde su efecto. Eso es una mentira. Usted puede utilizar el anticonceptivo la cantidad de años que usted lo quiera utilizar mientras usted se sienta bien con el anticonceptivo. ¿Qué sucede con los anticonceptivos y que eso sí puede ser, sobre todo los anticonceptivos inyectables? Que el anticonceptivo inyectable, como las dosis se dan de una sola vez, es como que recibe el organismo una anticoncepción, una dosis hormonal muy fuerte. Con el tiempo, el anticonceptivo va produciendo una atrofia del endometrio. Y muchas veces la paciente después comienza a tener sangrados intermenstruales o sangrados irregulares o amenorrea, porque bloqueó completamente el endometrio, y entonces, o sangrados que no paran, porque las arterias y los vasos sanguíneos están tan cerca de lo que es el borde del endometrio, que entonces no se puede ejercer el colapso y no se puede hacer la coagulación, y el efecto de coagulación no se da. Entonces, es una cosa importante. Primero eso, usarlo por el tiempo que necesite, y no hay que estar saltando de anticonceptivo en anticonceptivo. Si usted escogió y si usted hizo una buena elección del anticonceptivo que necesitaba su paciente, sí puede suceder que en el transcurso de la vida esa menstrual de la paciente, ella presente otras características u otras cosas que le pueden aparecer, que ameriten que se cambie una droga por otra, pero no por el hecho de que el anticonceptivo perdió el efecto y que porque el anticonceptivo ya no sirve. Muchísimas gracias, doctora. No hemos recibido más preguntas. Queremos ahora cederle la palabra a Darlene Treyes, ejecutiva de Abbott. Entiendo que visitadora médica estrella de la sociedad. Me avisas cuando quieras que comparta pantalla. Listo. Estamos listas. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Darlene Treyes. Primero, pues quiero agradecer a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología por la invitación. Para Abbott es muy importante pues, y mantener el compromiso pues, de actualización médica continua, y por esa razón estamos hoy aquí. Después, y para mí de verdad siempre es un placer escuchar a la doctora, me encanta, me fascina darle las gracias por esta presentación, estoy sin palabras, me encanta, muchas gracias, ha sido muy excelente.
excelente. Bueno, no tengo palabras de verdad. Muchas gracias y también agradecerle a todos ustedes pues acompañarnos en la noche de hoy. Hoy quiero compartirles brevemente pues algunos productos que forman parte de nuestro robusto portafolio de salud femenina. Siguiente, por favor. Aquí nuestro portafolio pues está basado o puede apoyar a sus pacientes según sus necesidades, dependiendo de sus necesidades, perdón, y el área. En el área de anticoncepción tenemos pues la familia Belaface y Belaface 20, enlazando pues el tema de la doctora Carmen Troya hoy. Ambas contienen Dienogest, 2 miligramos de Dienogest. Sin embargo, Belaface 20 contiene una combinación única en el mercado, ya que contiene 2 miligramos de Dienogest y 20 microgramos de etinilestradiol, con un esquema de 21 más 7 tabletas de placebo. Y Belaface contiene pues 21 tabletas más 7 días de descanso, útil pues para las pacientes que necesiten utilizar pues Dienogest combinado con etinilestradiol. Siguiente. También contamos con la familia Mia, que contienen ambas drospirenona y etinilestradiol. Mia 20, como comentó la doctora, está indicado para tratar el trastorno disfórico premenstrual con su esquema de 24+4 para evitar las fluctuaciones hormonales. Y también contamos la siguiente con Mia, que también contiene drospirenona y etinilestradiol. La siguiente. Ajá, gracias. También en combinación de un esquema de 21-7. Estas son diferentes, depende también de la concentración del etinilestradiol. Mia tiene drospirenona más 30 microgramos de etinilestradiol y Mia 20 tiene drospirenona más 20 microgramos de etinilestradiol y sus esquemas pues son diferentes. Siguiente. Tenemos nuestro gol estándar para tratar las enfermedades andrógeno dependientes, Dixi 35, que contiene ciproterona y 35 microgramos de etinilestradiol. Muy utilizado pues para sus pacientes y está disponible pues en todas las farmacias del país. Siguiente. Dufaston en el área de infertilidad. Este es uno de nuestros productos más recientes en el mercado. Dufaston es dihidrogesterona 10 miligramos. Es la primera marca en el mundo para la deficiencia de progesterona. Dihidrogesterona solamente se activa de forma oral, solamente es específicamente para utilizarse de forma oral y pues ha mostrado mucha eficacia en áreas importantes como en el área de infertilidad, en amenaza de aborto y en terapia ginecológica. De tal forma, Dufaston es eficaz en más de 10 condiciones. Así que los invitamos, nosotros estamos pues visitando a todos los médicos, compartiendo información de Dufaston y también contamos con Progendo, la siguiente por favor, que es nuestra progesterona micronizada en presentación de 100 miligramos y 200 miligramos, que ya pues tiene un nombre en el mercado, digamos que ha sido el líder por mucho tiempo en el mercado de las progesteronas micronizadas. A diferencia de Dufaston, Progendo se puede utilizar por ambas vías, por la vía vaginal y por la vía oral. La siguiente. Y también contamos, otro producto reciente es Edisven, como comentó la doctora, nuestro Dienogest para ser utilizado en endometriosis. Ha mostrado una marcada mejoría en más de 90% de las pacientes con endometriosis y se utiliza una tableta al día y su caja se presenta con 28 tabletas. Siguiente. En el área de infecciones vaginales tenemos Ginflu-D, que también es una combinación única en el mercado. Contiene secnidazol y fluconazol. Se utiliza en un 2x3 porque en una sola toma se toman 2 tabletas para tratar 3 infecciones a la vez: vaginosis, tricomoniasis y candidiasis. Ginflu-D.
Viene en presentación de caja por 4 tabletas para la pareja y está disponible también en todas las farmacias del país. Siguiente. Y pues les recuerdo también el portafolio de terapia de reemplazo hormonal que presenta pues Bilive, que contiene drospirenona y estradiol, y para las pacientes con útero, y también Proyect y Estrotap para las pacientes pues que no tienen útero. Todos estos productos forman parte del plan AVOX, un programa para pacientes que prácticamente todas las farmacias del país cuentan con este plan para beneficiar a las pacientes de muchas formas. Adicional, quiero hacerles una cordial invitación a todos a una excelente ponencia presencial que tendrá el doctor Fernando Madrigal de Costa Rica en el Hotel W el 18 de agosto. Le haremos llegar las invitaciones para que nos acompañen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darling. Una vez más, nuestro agradecimiento a Abbott en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología por ser un gran aliado, a la doctora Troya por ser una de las líderes en docencia de nuestra sociedad y de los ginecólogos del país. Doctora, le cedo la palabra unos minutos antes de yo invitar a quienes nos escuchan a otras actividades. Está en mute, Doc. Sí, yo solamente dándole las gracias que ustedes me hayan permitido compartir cosas importantes como son el conocimiento. ¿Y por qué es importante el conocimiento? Porque cuando usted sabe y sabe que sabe, entonces es importante porque lo puede aplicar. Y lo importante de los estágenos es que las hormonas pueden ser su mejor amigo, bien utilizadas, pero mal utilizadas pueden ser sus peores enemigas. Entonces es importante estar bien clara, saber para qué va a utilizar cada medicamento, porque eso le va a permitir ofrecerle a su paciente una mejor atención y una mejor calidad de vida. De verdad, muchísimas gracias. Los invitamos a todos, aquellos que se interesan en hormonas, que se interesan en menopausia y climaterio, a formar parte de la sección de climaterio y menopausia de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, los cuales los recibiremos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, doctora. Me voy a permitir compartirles pantalla brevemente para todos, dando alcance al tema que tenemos hoy, que quizás podemos considerarlo como un preámbulo para lo que vamos a tener dentro de 3 semanas. Reiterarles a todos la invitación a la segunda cumbre FLASOC de anticoncepción, derechos sexuales y reproductivos, un evento organizado por FLASOC en alianza con la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Las inscripciones siguen abiertas, es una actividad que puede estar presencial. Para aquellos que no nos puedan acompañar de manera presencial, pueden acceder de manera virtual. En la página web de la SPOC está toda la información. Está el programa publicado, están los costos de inscripción y los costos de hospedaje para quienes deseen también pues, quedarse en el hotel durante los días del evento. Tienen un formulario de inscripción para registrarse, ahí tienen las opciones de pago o nosotros también le vamos a estar contactando para darle seguimiento. Invitarles también pues, a seguir las redes sociales del SPOC para nuevas actividades docentes, conectarse en un próximo webinar o asistir a una próxima reunión ordinaria. Invitar a Abbott a que siga de aliado. Hay mucho todavía que contar. Y por último, pues le cedo la palabra al doctor Jaime Sánchez para el cierre de la noche de hoy. Bueno, primero que nada agradecer a nuestros patrocinadores de Abbott, que nos apoyan siempre, nos van a apoyar con la cumbre de anticoncepción también, así que allá nos vamos a estar viendo. Darle las gracias nuevamente a la doctora Troya por la excelente presentación y finalmente pues darle las gracias a todos los participantes que quisieron ser parte de docencia de SPOC. La verdad que muchas gracias siempre por la participación. Tratamos de traerles temas actuales, temas que tienen vigencia y que pues
muchas veces son controversiales y en los cuales los speakers de Spock pues nos aclaran muchos de estos temas. Así es que sin más que agregar, pues buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Chao.